Fundamentos teóricos. Para conocer el tamaño de una partícula, debemos saber qué son los diámetros que podemos encontrar en ella. Como bien sabemos, las partículas de una suspensión raramente son esféricas, presentando irregularidades en su forma y son complejas. Para ello, más fácil trabajarlas es proyectarlas en su 2D. Ya referida a esta imagen, podemos determinar tres tipos: diámetro de la área proyectada, diámetro de Ferret y diámetro de Martin. Cuando hablamos del diámetro de la área proyectada, esta corresponde al diámetro del círculo, que tiene exactamente la misma área de la área proyectada en 2D. Ahora, si hablamos del diámetro de Ferret, hablamos de la distancia de dos líneas tangentes opuestas y a la misma dirección que tocan el borde de la partícula. Y por último tenemos el diámetro de Martin, lo cual se define como la línea que biseca en dos áreas iguales a la partícula. Tenemos otras dos definiciones que son el diámetro medio y el diámetro geométrico, siendo el diámetro medio un promedio de los tamaños de partículas que están distribuidos en la muestra, y el diámetro geométrico viene a ser un promedio logarítmico, que representa el tamaño típico de una partícula individual que está distribuida en la celda. Para esto usamos un dispositivo óptico de precisión llamada cámara de Neubauer. Esta cámara está dividida en 9 cuadrantes, lo cual es para contar las partículas de mayor tamaño se usan los cuadrantes extremos, y para contar las partículas de menor tamaño se usa el cuadrante del medio. Como ven, cada una de ellas tiene tamaños específicos. Para mayor tamaño tiene unas divisiones de 16 cuadrantes, lo cual es cada celda vale 250 nanómetros, mientras que las partículas de menor tamaño presentan divisiones de 25 y cada celda equivale a 50 nanómetros. Ahora, estas mediciones nos ayudarán a determinar la distribución del tamaño de partícula y así poder calcular los parámetros estadísticos y de ello el diámetro medio geométrico. Bien, ahora vamos a continuar con lo que es la metodología de la práctica de esta semana, que es la determinación del tamaño de partículas en suspensión. Para ello, primero nos vamos a asegurar que nuestro equipo funcione correctamente, que en este caso es el microscopio óptico, asegurándonos que tenga correcta nitidez e iluminación para nuestra observación posterior a realizar. Para ello, vamos a tomar 1 mililitro de leche de magnesia para colocarlo en un tubo y realizar una suspensión al centésimo. Asimismo, a partir de esta suspensión vamos a tomar una pequeña cantidad para distribuirla en la cámara de Neubauer, evitando que se formen burbujas o colocando en exceso esta suspensión. Y luego de ello vamos a llevarlo al microscopio para realizar nuestras observaciones. Continuando con la metodología, lo primero a realizar en esta observación es emplear un objetivo de 10 para visualizar partículas grandes que van a estar ubicadas en los cuadrantes más grandes y externos de la cámara de Neubauer. Posterior a esto se va a emplear un objetivo de 40 para visualizar partículas mucho más finas ubicadas en los cuadrantes más pequeños y centrales de la cámara de Neubauer. Asimismo, durante todo este proceso se irá capturando imágenes de las visualizaciones que hemos tenido en el microscopio para facilitar el conteo de estas partículas. Continuando con la metodología, lo primero a realizar en esta observación es emplear un objetivo de 10 para visualizar partículas y así realizar nuestra tabla de distribución de frecuencias y poder obtener dos gráficas importantes, las cuales son la gráfica de distribución del normal de frecuencia del tamaño de partículas y la gráfica logarítmica normal de frecuencia del tamaño de partículas. Después de realizar la metodología, como primer resultado tenemos la visualización bajo el microscopio óptico en los cuadrantes extremos o laterales. Como segunda imagen tenemos la visualización bajo el microscopio óptico en los cuadrantes centrales. Bien, ahora pasamos a las partículas pequeñas. En los cuadrantes encontramos partículas de 1 a 18. Cada cuadrante medía 50 micrómetros y estos 50 micrómetros lo dividimos entre 18 para obtener el rango mínimo, el cual nos da 2.77, y 50 sobre 1 para el rango máximo, el cual nos da 50. Luego hallamos el rango, el cual se halla restando el rango máximo menos el rango mínimo, el cual nos da 47.22. Para hallar el intervalo, hallamos 1 más 3,3 logaritmo de n, el cual n es 280, con la cual es la suma total de todas estas partículas que encontramos, y esto nos da 9.07. La amplitud. Para la amplitud
dividimos el rango sobre el intervalo, el cual nos da 5.20. Aquí ya en la tabla de la distribución tenemos un límite inferior, el cual tenemos 2.80, y para hallar lo que es el límite superior vamos a sumar más la amplitud, el cual nos va a dar 8. Y para seguir hallando nuestro límite inferior vamos a sumarle 0.10. Y luego vamos a hallar lo que es el intervalo sumando estos dos límites y dividiendo entre 2. Luego vamos a hallar la frecuencia con la que se encontró en estos intervalos. Y luego vamos a hallar lo que es XF, el cual vamos a hallar la multiplicación del promedio del intervalo por la frecuencia. Luego a este resultado le vamos a sacar un logaritmo y nos va a dar estos resultados. Luego de haber encontrado los datos, vamos a poder sacar lo que es el diámetro medio, el cual es la suma de XF sobre la suma de la frecuencia, el cual nos da 23.95. Luego sacamos el diámetro geométrico, el cual es la suma del logaritmo de XF sobre la sumatoria de frecuencia, el cual nos da 0.15. Luego de esto procedemos a graficar la frecuencia versus XF, lo que nos da una gráfica donde se va a observar la campana de Gauss, lo que implica una distribución normal. Ahora, continuando, tenemos las partículas grandes. Aquí repetimos el mismo procedimiento, pero con otros valores, debido a que en estos cuadrantes encontramos desde 14 a 53 partículas. Y cada cuadrante medía 250 micrómetros, y estos 250 lo dividimos entre 53 para obtener el rango mínimo, el cual es 4.72. Luego lo dividimos entre 14 para obtener el rango máximo, que es 12.5. Para obtener lo que es el rango, es la resta del tamaño máximo más el tamaño mínimo, el cual nos da 7.78. Luego el intervalo, el cual es 1 más 3,3, logaritmo de n, en este caso la suma total de todas las partículas, fue 302. Y el resultado del intervalo es 9.18. Y en la amplitud, la cual es el rango sobre el intervalo, nos da 0.85. Aquí ya en nuestra tabla de distribución, nuestro intervalo de límite inferior es 8.15. A esto nosotros vamos a sumar, para hallar nuestro límite superior, vamos a sumarle más la amplitud, y a ese resultado le vamos a sumar 0.01. Y así sucesivamente encontramos nuestros valores. Ahora sacamos el promedio de intervalo, el cual es la suma de estos dos límites sobre 2. Luego nos enfocamos en la frecuencia, por cuántas veces son repetidos, y luego sacamos XF, la cual es la multiplicación del promedio de intervalo por la frecuencia. Luego sacamos a esto el logaritmo de XF. Luego ya con los datos encontrados podemos sacar lo que es el diámetro medio, la cual sabemos que es la suma de XF sobre la suma de la frecuencia, el cual nos da 7.28. Luego sacamos el diámetro geométrico, el cual es la suma del logaritmo de XF sobre la sumatoria de frecuencia, el cual nos da 0.64. Y luego de esto procedemos a graficar frecuencia versus X, lo que nos da una gráfica donde también se observa una campana de Gauss, lo que implica una distribución normal. Ahora, respecto al análisis de los resultados, nosotros obtuvimos un diámetro medio de 23.95 micrómetros para las partículas pequeñas, y en la gráfica se observa una distribución normal de frecuencia con una forma muy parecida a la campana de Gauss, lo cual indica que la mayoría de partículas están concentradas alrededor de un valor promedio. Ahora, comparando esto con un artículo publicado en una revista internacional, Power Technology, en 2022, los investigadores observaron que, dependiendo de las condiciones de precipitación, las partículas de hidróxido de magnesio suelen tener un tamaño entre 1 y 20 micrómetros. Si lo comparamos con nuestros resultados, podemos ver que nuestro promedio de casi 24 micrómetros es un poco más alto, lo que sugiere que en nuestra suspensión puede haber ocurrido aglomeración o la falta de dispersión completa durante las disoluciones. Por otro lado, en un artículo publicado por Chemical Engineering Science en 2021, se menciona que cuando las partículas superan los 20 micrómetros, la velocidad de sedimentación aumenta notablemente, afectando la estabilidad de la suspensión. Esto coincide con lo que podríamos esperar en nuestra muestra. Aunque logramos una curva de Gauss bien definida, el tamaño promedio relativamente alto podría provocar sedimentación más rápida si la suspensión se deja reposar.
Además, en un estudio reciente publicado en la editorial de MDPI, se reporta un D50 de aproximadamente 4.5 micrómetros y un D90 de 19.6 micrómetros. En comparación, nuestros valores superan incluso el D90 que ellos obtuvieron, lo que sugiere que las partículas de nuestra muestra son más heterogéneas y de mayor tamaño, posiblemente por diferencias en el método de preparación o la falta de homogeneización previa. Finalmente, algunos estudios, como el publicado en 2021 en National Library of Medicine, muestran que bajo condiciones controladas de síntesis se pueden obtener partículas nanométricas o submicrométricas, lo cual está muy lejos de nuestros valores, pero sirve para entender cómo las condiciones de producción influyen directamente en el tamaño final. En resumen, nuestro diámetro medio es mayor que el reportado en la mayoría de los artículos científicos, pero sigue siendo coherente con lo esperado para una suspensión comercial no optimizada como la leche de magnesia. La diferencia probablemente se debe a la agregación de partículas o a que el proceso de dilución al centésimo no logró una dispersión completa. Aún así, el hecho de que nuestra gráfica tenga una forma de campana de Gauss bien definida indica que hubo una distribución central predominante, lo cual valida el procedimiento experimental y refleja el comportamiento típico de partículas micrométricas en suspensión. Con respecto a las partículas grandes en la leche de magnesio, los tamaños típicos son de 5 a 20 micrómetros con medias aritméticas entre 8 a 11 micrómetros. Esto en contraste con estudios e investigaciones donde nos dicen, por ejemplo, en un estudio de la ICP Pharma que compara en los antiácidos, describe que medias de 8 a 11 micrómetros para suspensiones estables de hidróxido de magnesio. Nuestros resultados arrojaron un diámetro medio de 7,29 micrómetros aritmético y 4,41 micrómetros geométrico. Por ejemplo, en una patente reporta rangos de 1 a 15 micrómetros en la leche de magnesia con baja sedimentación, coincidiendo con el rango que hemos obtenido. Por otro lado, al hacer la gráfica de la frecuencia por el promedio, observamos una campana de Gauss donde nos indica una buena distribución de los valores que hemos obtenido. Se logró determinar los diámetros medios y geométricos de las partículas pequeñas y partículas grandes. Los resultados obtenidos fueron que la partícula pequeña presenta un diámetro medio de 23.85 milímetros y un diámetro geométrico de 0.158 milímetros, mientras que las partículas grandes, como tal, tienen un diámetro medio de 7.88 milímetros y un diámetro geométrico de 0.054 milímetros. Estos valores evidencian la heterogeneidad del tamaño de las partículas dentro de la suspensión, lo cual influye directamente en el comportamiento físico y farmacéutico. Dentro de las aplicaciones, en la industria farmacéutica tenemos el desarrollo y la formulación de formas farmacéuticas sólidas y líquidas. Por ejemplo, el caso de la suspensión oral de amoxicilina. Conocer el tamaño de las partículas nos permite asegurar que éstas se mantengan bien dispersas y que no sedimentan rápidamente. Asimismo, en el control de calidad de medicamentos, por ejemplo, si un lote de polvo para inyectable presenta partículas más grandes de lo permitido, puede causar obstrucciones de las agujas o problemas en la absorción del paciente. En lo que es el análisis de materias primas y productos intermedios, al analizar un lote de talco o dióxido de silicato, debemos asegurarnos que las partículas tengan el tamaño adecuado para no alterar la textura ni la estabilidad de una crema o ungüento. Asimismo, en la investigación y desarrollo de nuevos fármacos, hoy en día se trabaja con nanopartículas y micropartículas, que permiten lograr una mayor liberación controlada del principio activo. En este contexto, vamos a determinar la velocidad con la que el fármaco se libera. Y de esta manera puede aumentar su superficie de contacto y mejorar la absorción a nivel. Por otro punto, en la industria química, conocer el tamaño de las partículas es fundamental para controlar la reactividad y la velocidad de los procesos. Un claro ejemplo es fabricación de pigmentos. En la fabricación de pigmentos, catalizadores o fertilizantes, el tamaño de la partícula influye en la superficie específica y, por tanto, en eficacia y eficiencia del producto. Si hablamos de catalizadores sólidos, las partículas pequeñas aumentan la superficie de contacto y aceleran las reacciones químicas. En la industria cosmética, la partícula define la sensación, absorción y acabado de los productos sobre la piel. Por ejemplo, en la crema facial, las partículas muy grandes pueden dejar una textura arenosa, mientras que las micro o nanopartículas permiten una aplicación más uniforme y una mejor penetración de los activos. En la industria alimentaria, el tamaño de la partícula influye directamente en la textura, estabilidad y apariencia de los productos. Por ejemplo, las bebidas instantáneas como el café o el cacao en polvo, un tamaño uniforme de la partícula garantiza una disolución rápida y homogénea. En caso de chocolate, controlar el tamaño de las partículas de cacao y asegurar determinar su suavidad al paladar. Además, en productos en suspensión como jugo de pulpa o suplementos nutricionales, el análisis microscópico ayuda a mantener la consistencia y a evitar la sedimentación. Se propone implementar un sistema automatizado integral que utiliza análisis de imagen digital junto con la cámara de Neuberger para la medición precisa de partículas sólidas en suspensión. Este sistema incluye una cámara óptica de alta resolución acoplada al microscopio y un software avanzado con algoritmos de visión computarizada y aprendizaje automático que identifican y delinean partículas, miden su área proyectada y calculan automáticamente los diámetros medios y geométricos, así como la distribución granulométrica y otros parámetros como la división estándar.
El software ofrece una interfaz interactiva para visualizar partículas detectadas, permite correcciones manuales si son necesarias y exporta resultados con gráficas e informes en formatos como PDF. También integra módulos de calibración automática usando la cuadrícula micrométrica de la cámara para eliminar errores ópticos. Esta innovación reemplaza el método manual tradicional, que es lento y subjetivo, con un sistema rápido, reproducible y preciso, ideal para laboratorios de control de calidad, investigación y docencia.